Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado un torbellino de especulaciones y conversaciones en el mundo del espectáculo, especialmente entre la ferviente legión de seguidores de dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han seguido sus pasos en la industria, sabrán que su pasada relación fue un verdadero fenómeno mediático, acaparando titulares y alimentando innumerables debates. Ahora la historia toma un giro fascinante, ya que se rumorea que Demet Özdemir, tras un periodo de silencio, ha decidido compartir su perspectiva, desvelando lo que ella percibe como el secreto detrás de la aparente soledad de Can Yaman. Y créanme, la razón que se insinúa es lo suficientemente intrigante como para dejar a más de uno con la boca abierta. Antes de adentrarnos en los detalles más jugosos y las implicaciones de estas supuestas revelaciones, permítanme hacer una breve pausa. Si son recién llegados a nuestra comunidad y su pasión reside en las noticias del corazón, los secretos mejor guardados de las celebridades y todo lo que rodea a sus estrellas favoritas, les invito encarecidamente a pulsar ese botón de suscripción. No olviden activar la campanita de notificaciones, de esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo uno de nuestros próximos vídeos, los cuales están diseñados para ser verdaderas minas de oro cargadas de sorpresas e información exclusiva que no encontrarán en ningún otro lugar. Ahora sí, dejemos las introducciones a un lado y vayamos directamente al corazón del asunto. Can Yaman, este carismático actor turco que ha sabido conquistar corazones a escala global gracias a su innegable encanto y a su impactante físico, parece encontrarse con una frecuencia desconcertante en el epicentro del huracán mediático. Su presencia genera expectación no solo por sus proyectos profesionales, que a menudo alcanzan cotas de éxito estratosférico, sino también por las vicisitudes de su vida personal. A lo largo de su meteórica carrera, se le ha vinculado sentimentalmente con diversas figuras, algunas de ellas de renombre y relaciones que han sido escrutadas al detalle por el público. A pesar de este constante escrutinio y de haber sido parte de parejas muy mediáticas, existe una percepción recurrente, casi un murmullo constante, de que en ciertos momentos podría sentirse solo. Y es precisamente aquí donde entra en juego la figura de Demet Özdemir, su expareja y coprotagonista en la exitosísima serie Erkenci, quien, según las informaciones que han trascendido recientemente, habría compartido una perspectiva que podría arrojar luz sobre esta enigmática soledad. La génesis de esta noticia radica en unas declaraciones, o más precisamente en una interpretación muy particular de sus palabras en un contexto específico que ha captado la atención de la prensa y de los seguidores. Los rumores apuntan a que Demet, en una conversación privada que desafortunadamente o afortunadamente para nosotros, ha sido filtrada o comentada por fuentes cercanas, habría insinuado que la intensidad abrumadora y la naturaleza misma de la fama que rodea a Can podrían ser el factor determinante. Piénsenlo por un momento, Can Yaman no es simplemente una estrella en su Turquía natal, su popularidad ha experimentado una explosión sin precedentes a nivel internacional, extendiendo sus tentáculos hasta Italia, España y un sinfín de otros países. Esta exposición masiva, la atención constante e ininterrumpida de miles de fans, el asedio de los paparazzi, y las exigencias inherentes a una carrera que avanza a un ritmo vertiginoso, pueden generar un tipo de presión y un ambiente que no todas las personas son capaces de asimilar o manejar de la misma manera. Demet, habiendo compartido una etapa vital tan significativa y cercana con él, tuvo la oportunidad inestimable de observar de cerca este fenómeno desde una perspectiva privilegiada. La teoría que emerge de estas supuestas revelaciones sugiere que la soledad que podría experimentar Can no se debería tanto a una carencia de personas a su alrededor, sino más bien a la intrínseca dificultad de establecer conexiones auténticas y profundas en medio de este torbellino imparable de fama. Imaginen la escena. Estar constantemente rodeado de una multitud de admiradores fervientes, de equipos de producción que giran en torno a usted, de personas que de una forma u otra buscan obtener algo de usted, pero sentir, a pesar de todo, que nadie realmente lo conoce en su esencia más pura o lo comprende en profundidad. Esta situación, sin lugar a dudas, puede ser increíblemente aislante y melancólica. Además, es crucial considerar la implacable presión de mantener una imagen pública impecable. Los actores de su calibre están, por naturaleza, bajo un escrutinio constante. Cada decisión que toman, cada lugar al que asisten, cada persona con la que se les ve, es analizado, diseccionado y comentado por miles de ojos. Esta dinámica puede llevar a una persona a ser extremadamente cautelosa y selectiva con quien comparte los aspectos más íntimos de su vida privada, o incluso a erigir barreras protectoras,
a cerrarse un poco para salvaguardar su propio espacio emocional. Demet, como alguien que vivió de primera mano esa intensidad a su lado, podría haber captado y comprendido a la perfección esta necesidad inherente de autoprotección y cómo, de una manera paradójica y a menudo cruel, esa misma protección puede desembocar en una profunda sensación de soledad. Otro punto fundamental que se menciona en el análisis de esta situación es la dedicación extrema y casi devocional de Khan a su carrera. Él es ampliamente reconocido por ser un profesional apasionado y profundamente comprometido con su trabajo. Si bien esta entrega es digna de admiración y ha sido clave para su éxito, también puede implicar un sacrificio considerable de tiempo personal, de relaciones significativas y de esos momentos de tranquilidad y paz que son tan necesarios para el bienestar individual. Demet, al ser también una figura pública y una actriz con su propia trayectoria, probablemente entiende a la perfección la magnitud de la dedicación que se requiere en esta industria. Sin embargo, quizás ha sido testigo de cómo, en el caso de Khan, esta dedicación ha alcanzado un nivel tan elevado que puede dejar escaso espacio para el crecimiento personal, para el desarrollo individual más allá de los escenarios y para el cultivo de lazos afectivos verdaderamente significativos fuera del ámbito estrictamente profesional. Las fuentes que sugieren estas declaraciones de Demet Özdemir apuntan a que ella no emite estas observaciones desde un lugar de rencor o resentimiento hacia Khan. Al contrario, se percibe en sus palabras una comprensión casi melancólica, una especie de resignación empática. Es como si dijera, comprendo perfectamente por qué se siente así, y es en parte una consecuencia directa de la vida que ha elegido y del éxito arrollador que ha alcanzado. No se trata de una crítica punitiva, sino más bien de una reflexión profunda sobre las intrincadas complejidades de la fama y las relaciones humanas en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Es fundamental recordar y recalcar que estas son, en última instancia, interpretaciones y rumores que circulan en el ámbito mediático. La vida privada de las celebridades es un terreno notoriamente resbaladizo y, con frecuencia, lo que se publica en los medios no es más que una versión fragmentada, un atisbo incompleto de la historia completa. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir, una persona que compartió de cerca la vida de Can Yaman, ofrezca esta perspectiva, le otorga un peso y una credibilidad considerables. Ella no es una observadora externa que habla a la ligera, es alguien que estuvo presente, que vivió la película desde dentro, que conoce los entresijos de esa dinámica. Y consideremos por un momento cómo esta perspectiva resuena con el público en general. Muchos admiradores ven a Can Yaman como este arquetipo de hombre perfecto, siempre rodeado de belleza, de admiración incondicional y de éxito. Pero la cruda realidad de la fama global es mucho más compleja y a menudo, menos glamurosa de lo que parece en la superficie. La soledad para aquellos que se encuentran en el ojo público no siempre se manifiesta en forma de estar físicamente solos. Puede ser una soledad emocional profunda, una desconexión insidiosa a pesar de estar rodeado de una multitud bulliciosa. Y si Demet ha apuntado precisamente a esta dualidad, es porque muy probablemente ha sido testigo directo de esa compleja realidad. Quizás el secreto al que se refiere Demet, de manera implícita, es que en lugar de buscar activamente una pareja o una conexión emocional profunda, el ritmo frenético e implacable de la vida de Khan, sumado a la imperante necesidad de proteger su espacio personal en un mundo que lo observa sin descanso, lo ha conducido gradualmente a un estado de introspección exacerbada o, en el peor de los casos, a un aislamiento emocional que se disfraza de independencia. Es la cruel paradoja de ser adorado por millones de personas y sentir, simultáneamente, que se es incomprendido o simplemente solo. Otra faceta a considerar en este intrincado panorama es la presión de las expectativas. Cuando uno alcanza un nivel de popularidad tan estratosférico, existe una presión constante, casi asfixiante, para encarnar la versión idealizada que los fans tienen de uno mismo. Esto puede ser increíblemente agotador y dificultar enormemente la capacidad de mostrarse tal y como uno es en realidad, especialmente en el contexto de relaciones personales íntimas. Demet, como actriz experimentada y también figura pública, comprendería a la perfección la magnitud de este desafío y cómo puede influir de manera drástica en la forma en que uno se relaciona con los demás, en la confianza que deposita y en la vulnerabilidad que permite mostrar. En resumen, lo que Demet Özdemir supuestamente revela, a través de interpretaciones y rumores, es que la aparente soledad de Can Yaman podría no ser el resultado de una falta de oportunidades románticas, sino más bien una consecuencia intrínseca e inevitable de su nivel de fama alcanzado, de la intensidad incesante de su carrera profesional, de la dificultad inherente para mantener la autenticidad y la espontaneidad bajo un escrutinio público constante, y de la imperiosa necesidad de
salvaguardar su espacio privado en un mundo que a menudo se siente invasivo. Es una perspectiva que nos invita, y de hecho nos obliga, a mirar más allá de la superficie brillante y a comprender las realidades, a veces duras y solitarias, que acompañan la vida de una superestrella global. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. El supuesto secreto detrás de la aparente soledad de Can Yaman, revelado de manera indirecta por su exnovia Demet Özdemir. ¿Qué les parece esta perspectiva? ¿Creen que Demet tiene razón en su apreciación? ¿Les resulta sorprendente esta información, o confirma algo que ya sospechaban? Me encantaría conocer su opinión y sus reflexiones al respecto. Dejen sus comentarios aquí abajo, saben que leo cada uno de sus mensajes y disfruto enormemente debatiendo con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido intrigante y revelador, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans acérrimos de estas dos estrellas o que simplemente disfrutan de mantenerse al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para asegurarse de no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos veremos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más contenido exclusivo. Hasta entonces, cuídense mucho.